simple como para onda, ¿sí? Nada, perdón, ya. Bien, recordando un poco acerca del movimiento armónico simple, tenemos que el desplazamiento es igual a la amplitud por el seno del ángulo, por la velocidad angular, por el tiempo, más la posición inicial. Entonces, aquí poniendo las variables de cada uno en el sistema internacional, la amplitud va a ser en metros, W es velocidad angular o frecuencia angular. Esa velocidad angular en el sistema internacional estaría dado en radianes por segundo, y phi es posición inicial. Esa posición inicial va a estar dada en radianes. Más tenemos acá, y bueno, X, que sería simplemente la elongación es la elongación simplemente en metros. Luego de esto, para poder sacar la velocidad, si nos vamos al tema de derivadas, la velocidad va a ser la derivada de la distancia o el desplazamiento con respecto al tiempo. Si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, ¿qué decía la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de lo mismo por la derivada de lo de adentro. En resumen, y no complicándolo y haciéndolo directo, pero recordando que es una derivada, si yo derivo lo de adentro, la derivada de phi es 0 y la derivada de WT simplemente va a ser W, y esa W va a salir a multiplicar con el A porque, bueno, esa es la regla de derivación. En sí, la velocidad quedaría A por W coseno de WT más phi. Esto sería la ecuación de velocidad en el movimiento armónico simple. Y acuérdense que hay un término que se llama velocidad máxima, y la velocidad máxima es igual a A por W. Entonces, esta A por W que está por delante también se puede ver como si fuera la velocidad máxima en un movimiento armónico simple. Y por último, la aceleración, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, cualquiera de las dos que quieran usar, vendría a ser derivar esto de la velocidad. Entonces, bueno, la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto va a quedar negativo, y la derivada de lo de adentro, de WT más phi, de phi es 0, de WT va a quedar simplemente W porque estamos derivando con respecto al tiempo, y el W que queda pasa a multiplicar afuera, entonces quedaría menos A por W cuadrado por el seno de WT más phi. Bien. Y otra analogía sería que la aceleración máxima va a ser igual a menos A por W cuadrado. Entonces, lo que está aquí por delante también se conocería como aceleración máxima. ¿Sí? Eso rescatando de las ecuaciones del movimiento armónico simple. Muy diferente es para una ecuación de onda, que no puede tener que ser atrás. Enseguida vamos a ver ejemplos. Para una onda mecánica, vimos algunos elementos cuando hablamos del tema de ondas, ¿no? Cuando estaban los armónicos, primer, segundo, tercer armónico. Bueno, la ecuación de una onda mecánica, ¿en qué difiere? Que, se basa en X y en T, y va de la siguiente forma. Va a ser A por W por el seno. Bueno, algunas empiezan con seno, otras con coseno. La verdad que, a ver, ¿con qué podemos trabajar? No sé, el ingeniero. Normalmente su ecuación principal de esta va con coseno, ¿sí? A por, aquí, ya, este W no va acá. Sería coseno de WT más K por X más phi. Esto sería para una onda mecánica, para una onda fuera del movimiento armónico simple, ¿no?
Los elementos son muy similares a los anteriores y básicamente de aquí solamente se utiliza esta ecuación. Lo mismo, repitiendo del anterior, A vendría a ser amplitud, en el sistema internacional en metro, W es velocidad o frecuencia angular, eso está en las unidades de radian por segundo. K es el número de onda, que eso es radian por metro. Y bueno, phi, que es posición inicial, pi. Eso es esta cosa es posición inicial. Posición inicial que estaría dado en radianes en el sistema internacional. De ahí, bueno, se puede reemplazar el tiempo o la X, que son variables de este movimiento en sí. Ahora, con respecto un poco a las gráficas, perdón, a ver, ¿qué puedo identificar acá? Ya, ahora vamos a ver qué otras fórmulas pueden acompañar estas cosas, ¿no? Sabemos que W, la velocidad angular, E2pi sobre periodo, también W puede ser igual a 2pi por frecuencia, ¿sí? Donde T es periodo, F es frecuencia. Otra fórmula que podemos trabajar acá, bueno, la relación entre frecuencia y periodo, que el periodo es 1 dividido la frecuencia. ¿Y qué más puedo acompañar acá? Creo que eso por el momento, con respecto a los elementos que otros elementos me pueden pedir. Bien, bueno, eso. De ahí a las gráficas. A ver cómo hago. Aquí lo voy a poner. Para el primer caso, como es una ecuación sinusoidal, que es X, tiempo y X. Dependiendo de la posición inicial, bueno, si tiene una posición inicial de 0, va a empezar justamente de este punto. Y como es una gráfica tipo seno, bueno, va a seguir más o menos esta trayectoria. Por lo tanto, los puntos máximos y mínimos vendrían a ser la amplitud. Aquí tenemos una amplitud, solamente que aquí hay un valor positivo, un valor negativo, y esta sería mi gráfica del desplazamiento en función al tiempo para el tipo seno, ¿no? Coseno sería de la siguiente forma para la velocidad. Bien. La gráfica coseno, si empieza de una posición inicial de 0, tendría que empezar del eje Y. Perdón. Ya, para el caso de la velocidad, entonces, como es una gráfica coseno, en el caso del coseno tiene que empezar o de la parte de arriba o de la parte de abajo. ¿Cómo se sabe si empieza de arriba o de abajo? Lo mismo para la gráfica de seno. Dependiendo del signo negativo, si tiene un signo negativo, por ejemplo, no quiero entrar en muchos detalles porque se me va a ir el tiempo, pero si fuera, por ejemplo, una gráfica seno negativo, empezaría desde acá desde acá, pero hacia abajo. Bien, por ejemplo, esto es si es que tuviera un negativo su ecuación, es decir, x igual, no sé, menos 3 seno de 2t, posición inicial 0, entonces no tiene un más fin. Bueno, a lo que me voy es que si tiene un negativo en la ecuación de posición, va a ir de abajo, va a empezar hacia abajo. Lo mismo sería para la gráfica de coseno. Estas gráficas son positivas, las que yo estoy intentando hacer, pero si hubiera un negativo aquí delante de la ecuación, empezaría como que desde abajo. En este caso, si yo asumo una gráfica positiva, va a empezar desde acá la gráfica de coseno, siguiendo más o menos esta idea. ¿Sí? Entonces aquí, como el eje Y es de las velocidades, aquí tendría una velocidad máxima positiva y una velocidad máxima negativa.
como les digo, si hubiera un negativo en la fórmula, la gráfica empezaría desde aquí abajo, pero hacia arriba. Bueno, espero que se entienda esa partecita. Y la aceleración nuevamente vendría a ser una gráfica seno. Entonces, como es una gráfica seno y empezamos desde, no sé, desde una posición de 0, va a quedar igual nuevamente una gráfica seno. Pero para explicarlo de la manera negativa, si queremos hacerlo hacia abajo, ya, así más o menos. Y aquí sería una aceleración máxima positiva y una aceleración máxima negativa. Esta ecuación sería un ejemplo si empieza con negativo, perdón, la aceleración, no, menos de 10 minutos, ya. Si empieza con negativo, por ejemplo, 3 seno de 2t, algo así. Como es una gráfica de aceleración, se sobreentiende de que por estar negativo está empezando la gráfica hacia abajo. Esa es la idea. Bueno, es un ejemplo nomás, pero esas serían las ideas de posición, velocidad y aceleración en funciones a los tiempos, que aquí igual nadie me dijo nada, pero aquí era tiempo, ¿sí? Bien, haciendo un ejercicio súper rápido, no menos de 10 minutos. Ya, ejemplo, dada la ecuación de desplazamiento, x igual a 2 seno de, 2 pi t más pi medio. ¿Qué se pide determinar? Me pide determinar la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración. Además, me pide determinar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración para un tiempo de 0 y los elementos. Bien, entonces tenemos que comparar la ecuación. Y ojo, el tema del signo igual influye, ¿no? Que si es positivo, eso no lo puedo aclarar, pero aclarándolo así súper rápido, si hago una onda cualquiera acá, si tiene aquí el signo positivo, significa que la onda se está desplazando en dirección al eje del X negativo, o sea, va en este sentido. O sea, se desplazaría así cuando tiene un signo positivo en esta parte. Y si fuera negativo aquí, se desplazaría en este otro sentido, en dirección al eje X positivo. Entonces, bueno, esa es la idea. Se desplaza la onda hacia el X negativo cuando este signo es positivo, y si es negativo se desplaza hacia el X positivo. Bien, eso solamente es para que sepan la dirección hacia donde se está dirigiendo la onda. Los elementos que podemos rescatar al comparar con la ecuación de posición, reescribiendo esa ecuación de posición, que era esto, podemos sacar elementos directamente, asumiendo que se está trabajando en el sistema internacional de medidas, ¿no? Entonces la amplitud por comparación es el número que está delante del seno, que sería 2 metros. La velocidad angular es el número que está, o la expresión que está delante del t, y delante de t está 2pi. Entonces este W vale 2pi radian por segundo. Y la posición inicial es el término que está solo, que sin importar el signo yo lo anoto, que sería pi medio radian. Bien. ¿Qué elementos puedo sacar? Bueno, puedo sacar el periodo teniendo la velocidad angular, porque la velocidad angular es 2pi sobre periodo. De ahí despejo el periodo, que sería 2pi sobre W. Reemplazamos 2pi sobre W, que es 2pi radian por segundo. Radian por segundo se va a ir con y va a quedar en segundo, va a quedar 1 segundo. Bien, sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, 1 sobre 1 va a quedar 1 Hz.
En el sistema internacional 1 sobre segundo es hertz. Se me fue la hoja. Ya. ¿Y qué más vamos a sacar? La aceleración máxima y la velocidad máxima. Primero con la velocidad máxima, que su fórmula es amplitud por W, la amplitud que es 2 metros por el W, que era 2 pi radian por segundo. Entonces 2 pi por 2 pi, entonces esa velocidad máxima vale 2 por 2, 4 pi en metros por segundo. ¿Cuántos son esos 4 pi? Nada, lo demás, mis secretarios, ni uno. 12,6. Me dio 12,56. Ya 12,56 redondado, 57 metros por segundo. La aceleración máxima vendría a ser menos a por W cuadrado. Ese negativo es simplemente por la fórmula, sería 2 metros por W, que es 2 pi radian por segundo al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8, sería menos 8 pi metros segundo al cuadrado, que eso desarrollado, ¿cuánto sería esos 8 pi? 12.13, 25.13, perdón, menos 25.13 metros segundo al cuadrado. Ya tengo mis elementos y en base a mis elementos puedo definir mis ecuaciones, que lastimosamente voy a tener que ocupar este espacio solamente. Voy a ocupar este espacio para definir mis ecuaciones. Recordando, la ecuación de velocidad vendría a ser, en otras palabras, velocidad máxima por el coseno de Wt más phi. Entonces reemplazo cuánto es mi velocidad máxima, lo que acabo de sacar, que, bueno, si quieren lo pueden dejar en términos de pi o decimales. Para que se vea bonito, dejémoslo en pi, 4 pi, pero puede ser en decimal. 4 pi coseno de W, que es 2 pi t más la posición inicial, que es pi medio. Y mi ecuación de aceleración es menos aceleración máxima, seno de Wt más posición inicial. Entonces mi ecuación de aceleración sería menos, ¿cuánto tiempo voy? Ya, menos la aceleración máxima, que es menos 8 pi. Bueno, por el negativo no lo vuelvo a escribir el negativo, sí o sí tiene que quedar esto en negativo. 8 pi seno de W, que es 2 pi por t más posición inicial, que es pi medio. Entonces ya tengo mi ecuación de aceleración, tengo mi ecuación de velocidad, y bueno, en base a la ecuación que me están dando aquí al inicio, me pide determinar x, b y a para un tiempo de 0. Entonces, ¿cómo haría eso? Sé que mi ecuación de x es igual, se van a volver a conectar para tomar la sentencia, ¿ya? La ecuación de x era La amplitud. 2 seno, Coseno. la ecuación que no, sí era eso, 2 seno 2 pi t más pi medio. Entonces hay que reemplazar, cuando el tiempo vale 0 hay que calcular todas esas cosas. Entonces se reemplaza 2 seno de 2 pi por 0 más pi medio. Sus calculadoras tienen que estar en radianes. Entonces este término va a quedar 0 y simplemente sería sacar 2 por el seno de pi medio. Trigonométricamente hablando, pi medio, ¿cuánto vale? Pi medio es 90 grados, palabra. Y el seno de 90, ¿cuánto es? 1. Y 1 por 2 va a ser 2. Sería 2 metros. Bueno, si lo hacen en calculadora, esto le tiene que salir así. Ojo que tiene que estar en radianes. Velocidad va a ser igual a la otra ecuación que tenía por ahí escrita, que era 4 pi coseno de 2 pi t más pi medio. Entonces nuevamente reemplazando el tiempo por 0, sería 4 pi coseno de 2 pi por el tiempo, que es 0, más pi medio. Este término se hace 0. ¿Cuánto es el coseno de pi medio? 0. 0 por cualquier cosa va a quedar 0. Entonces esta velocidad para un tiempo de 0 es 0 metros por segundo. Y la aceleración, la ecuación es menos 8 pi seno de 2 pi t más pi medio.
Entonces la aceleración menos 8pi reemplazando seno de 2pi por 0 más pi medio. Aquí nuevamente esto va a quedar aquí en 0. El seno de pi medio, el seno de 90 en otras palabras es 1, y 1 por 8pi va a quedar menos 8pi metros segundo al cuadrado, que esa sería la aceleración para ese tiempo. De tal forma ya se calculó esto. Entonces la tarea para ustedes, ¿qué tiempo tengo? La tarea para ustedes es similar. Ya. La tarea va a ser x igual, pues lo mismo, ¿no? Tienen una ecuación que sea 2,5 seno